Vemos que el ejército es una fiel representación de la sociedad romana de aquella época, ¿vale? En la que tenemos diferencias sociales brutales, en la que todavía no hay una profesionalización del ejército, pero, sin embargo, Roma necesita soldados, ¿no? Entonces, es a través de levas, a través de, en época de primavera, cuando se toman las armas y van de nuevo a la guerra, ¿no? Y luego vuelven a sus cultivos o a sus quehaceres, ¿no? Entonces, claro, al no ser un ejército profesional, no todos tienen un equipamiento en condiciones. El Estado no provee de equipación a estos soldados de leva. Por lo tanto, no todos pueden tener el mismo equipamiento porque no todos se pueden pagar esa panoplia, ¿no? Entonces, claro, tenemos un ejército muy heterogéneo, ¿vale? Pero que dentro de esa heterogeneidad hay bloques en los que se subdividen estos, digamos, los soldados, ¿no? Tanto por economía como por veteranía, ¿no? Entonces, podemos empezar, si quieres, con el primer tipo de soldado. Sí, aquí sí me dejas añadir una cosa, quería también preguntarte, sí. Entiendo que esto es la época anterior a las reformas de Cayo Mario, cuando ya ahí ya el Estado se empieza a financiar y ya la uniformidad es más homogénea. Aquí, como tú bien decías, al final pues quien era ciudadano podía ir a luchar y había ciudadanos que tenían más medios, otras que tenían menos medios y también un poco las panoplias se le daban también, imagino que de padres a hijos, ¿no? Se iban un poco legando y también pues eso, a veces uno pues cuando iba a luchar pues llevaba alguna característica que quisiese mostrar que tenía más recursos, ¿no? Como lo comentamos en otra ocasión, a lo mejor pues un cinturón más recargado o algún medallón para mostrar que tenía más estatus que otros compañeros que a lo mejor pues tenían menos medios, ¿no? Entiendo que era un poco por ahí. Sí, exactamente. Con Cayo Mario, aunque no nos meteremos en este programa con él, pero Cayo Mario democratiza, profesionaliza el ejército, da una identidad al ejército. El soldado ya no es agricultor, ya no es artesano, ya es soldado. Entonces, eso pues crea un ejército mucho más sólido, mucho más estable. Aparte, porque Roma no se puede permitir el lujo de perder parte del ejército porque tiene que ir a cuidar de su ganado, de su campo. Llega un momento en que Roma ya es tan grande, tiene tanto conflicto, necesita estabilizar tanto todo su territorio que necesita algo sólido, ¿no? Luego, aparte también, esto también tiene una cuestión social y es que si tú a la sociedad no la tienes más o menos equilibrada en cuanto económicamente hablando o si no la tienes bien uniformada, al final se crea un desequilibrio en la sociedad que hace que al final el sistema no funcione. Entonces, de todo esto se da cuenta Cayo Mario y por eso lo profesionaliza. Pero bueno, eso es otro... eso lo dejamos para el siguiente, que hay muchas tapas de panoplias que para una es locura. ¿Te parece bien si antes de comenzar a mostrar las uniformidades quieres comentar un poco... Luego llegó la corte, pero antes estaban los manípulos, que era explicar un poquito el funcionamiento del manípulo, cómo se organizaba, y ya vemos las uniformidades en siguientes. ¿Te parece correcto? Claro. Sí, claro. Pues mira, aquí, por ejemplo, estamos viendo un esquema muy básico de una legión manipular. ¿Qué es un manípulo? Un manípulo, al final, es un grupo de personas, ¿no? Mira, antes de tener este tipo de legión, esta legión manipular, que, por cierto, legión proviene de legere, que son los elegidos, ¿no? Los que se escogen para ir a batallar, ¿no? Muy interesante. Pues antes de tener la legión manipular, el ejército estaba formado por soldados que cuando se unificaban formaban las típicas formaciones de hoplitas, ¿vale? Una formación muy cerrada, una formación muy compacta,
es muy fácil de defender, pero que a la vez es muy difícil de moverse, de cambiar, de transformarse. Entonces eso hace que pierda efectividad. Y de esto se dan cuenta los romanos después de las guerras samnitas. ¿Vale? Los samnitas es un pueblo que está en la parte centro-sur de la península itálica, ¿vale? Y claro, ellos, Roma, cuando está batallando en un lugar más agreste, en un lugar más montañoso, ese tipo de formación no funciona. Necesita formaciones mucho más pequeñitas, formaciones mucho más flexibles, de alrededor de los 120 hombres. Es decir, un manípulo tenía alrededor de unos 120 hombres, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo aquí responde a esa necesidad de ser más flexible. Entonces, aquí nos encontramos en primer lugar la infantería más ligera, ¿no? Que son los Welites, ¿vale? Que son los cuadraditos verdes que estamos viendo, ¿no? Después vemos los Astati, que es, los Welites eran los más ligeros y a la vez los que peor equipación tienen, por lo tanto, los más pobres y los más numerosos, podríamos decir, ¿no? Después tenemos los Astati, que ya tienen un poquito más de nivel económico, también están mejor uniformados, también son un poquito menos, pero tienen mucho más experiencia. Los príncipes seguimos evolucionando, ¿no? Mucho más dinero, mejor protección. Y por último, los triarios, que son los más veteranos. Y luego tenemos en ambos flancos las turnas de cuite, ¿vale? Las turnas son las unidades de caballería. También tendríamos las unidades auxiliares que también estarían en los flancos o en la parte frontal, ya según criterio de quien comandaba. Totalmente. Aquí entonces, también, esta formación también en líneas, es también lo que se conoce como triple acies, ¿no? Lo de las exactamente. líneas, sí. La triple acie ya corresponde sobre todo a las Astati, los príncipes y los triarios, ¿vale? Los Welites están en primera línea, sirven para hostigar al ejército enemigo, sirven para lanzar proyectiles. Digamos que es esa primera fuerza de choque que primero se va a comer los proyectiles del enemigo y segundo, si lo consigue, va a desbaratar aquellas primeras líneas. Por lo tanto, cuando los Welites se retiran y pasan los Astati, los Welites se retirarían entre los huecos que dejan los manípulos, ¿vale? Pues llegarían los Astati y ellos ya lucharían, digamos, con la segunda línea enemiga, ya que están un poco más hostigados, ¿no? Entonces, los Welites que tienen esos proyectiles, mira, si quieres te enseño uno de los proyectiles. Sí, voy a poner aquí la imagen ya para que la veas, que por cierto, buena planta, aquí tenemos a buen modelo, nos ha dejado el copyright para poder publicar las imágenes. Sí, te digo que fue todo un disfrute hacerse la sesión de fotos, ¿eh? Que al final me tuve que poner todas las panoplias y uno pues disfruta con el proceso, ¿no? Bueno, pues mira, vamos a empezar a hablar aquí del Welite, ¿no? Fijaos que al final es una persona normal y corriente, sin ningún tipo de protección, ¿vale? Y que tiene algunos elementos que le ayudarían a defenderse y sobre todo para atacar, ¿no? Por ejemplo, tendríamos aquí las verutas. Las verutas son estas pequeñas jabalinas que ves aquí, que en este caso llevo 3, varían entre 3 y 7. ¿Que esto no, o sea, es la previa al pilum o es que estas unidades, el pilum ya era para las tropas? Es que estas unidades tienen ese tipo de jabalina. Son unidades muy ligeras que sirven para hostigar, atacar y retroceder. Eso es. Entre otras cosas porque tampoco tienen mucho cómo defenderse. Aquí también tengo que comentarte que me faltaría una parma. Una parma es un escudo circular de madera o incluso de mimbre, ¿vale? Que serviría un poco para protegerse, ¿no? Aunque realmente un escudo pequeño de madera de unos 50 centímetros
dime tú de qué te sirve, ¿no? Ante unos proyectiles que te puedan venir, ¿no? Ante un ataque enemigo, ¿no? Entonces, tiran los proyectiles y se retiran, ¿no? Con suerte también tendrían espada. Fíjate, aquí tengo yo una espada que ahora te la enseñaré. Pero mira, empecemos con la Beruta. Entiendo que la espada ya... O sea, si tengo que usar la espada, es que no ha corrido bien, ¿no? No ha reculado bien para atrás. Sí. Era un huelite con espada, era casi afortunado, podríamos decir, ¿no? Sí. Así que soy afortunado. Pero fijaos, mira. Fijaos aquí esta Beruta. Entonces, claro, estamos hablando de que son muy, muy finitas, muy pequeñas. Sirven para lanzar y retirar. Son jabalinas. Tenemos que diferenciar, y ahora lo vamos a ver en el resto de unidades, tenemos que diferenciar entre jabalina y lanza. Una lanza no se lanza. Se lanza una jabalina. Las lanzas sirven para atacar, para estar apoyado o para sujetarla y hacer, digamos, estocada, ¿vale? Pero una lanza no se lanza, ¿vale? Los hoplitas, cuando tenían esas lanzas enormes de 5 o 6 metros, de 3 metros, eso no lo lanzaban, ¿vale? Es un detalle a tener en cuenta. Te iba a preguntar, esta jabalina, ¿las has podido lanzar? Es decir, ¿has podido lanzarlas y saber qué distancia llegan? ¿Tienes esa referencia de más o menos la distancia contra el enemigo? ¿Has podido probarlas? Sí, la he probado contra un árbol, la estuve probando hace ya tiempo y bueno, la verdad es que yo no soy muy diestro lanzándola, vamos a decirlo, pero bueno, no sé si estaba a 5 metros aproximadamente, se clavaba. Un soldado diestro lanzando este tipo de Beruta, entiendo que llegarían mucho más lejos. Y deberían de llegar más lejos, ¿no? Porque realmente a 5 metros el enemigo lo tiene cerca. Ahí es muy difícil que te salve. Entonces entiendo. No son como los Pilum, que lo veremos posteriormente, que ahí sí tienen un poquito más de distancia. Pero esto entiendo que tendría... Claro, a mí me viene un poco la imagen mental a la cabeza, no sé si lo visualizas también. Sí. Un poco el estilo de lanzamiento. O sea, entiendo que el Pilum sí que es más, a lo mejor, un lanzamiento más cerrado, pero aquí, viendo el tamaño que tienen estas jabalinas, me recuerdan un poco a cuando lanza el lanzamiento olímpico en televisión, que lanzan las jabalinas, que las lanzan a 90 metros, que a veces en el récord. Pues un poco me viene un poco la imagen del tío cogiendo la carrerilla, lanzándola hacia arriba y a ver si llega, ¿no? Claro, si lanzas tan lejos, te da tiempo a lanzar varias, porque si son 5 metros... Exactamente. Si el lanzamiento es muy lejano, te vas a poder tirar varias de ellas. Exactamente, estas tendrían un alcance muchísimo mayor del que yo te he estado comentando, seguramente. ¿Vale? Y también date cuenta que llevarían entre 3 y 7 jabalinas aproximadamente, entonces tiene que dar tiempo a lanzarla. También ellos tienen la agilidad de avanzar, retroceder según el momento, ¿no? Fíjate que también tiene la espada, ¿no? Esta es una espada tipo Sifos. Te voy a enseñar 2 modelos Sifos, ¿vale? Esto es uno de ellos. Sí, porque aquí la Radius todavía no estaba el paniense impuesto. No. Ahora mismo no. Te enseñaré posteriormente un Gladius hispaniense, pero estos soldados todavía beben mucho de la tradición etrusca y griega. ¿Vale? Esta Sifos que lleva este huelite tendría esas Sifos de origen griego. Si quieres te la enseño. Sí. Fijaos, sería... Era larga, ¿eh? Bueno, sí. Esta Sifo, date cuenta que es de origen griego. No podría ser muy larga porque los plitas realmente cuando lo guardaban dentro del aspis, el aspis es el escudo circular, la tendrían guardada dentro del escudo. ¿Por qué? Porque su arma principal no es la espada, es la lanza. ¿Vale? Ya cuando están cuando el enemigo ya está más cerca, ya sí la sacan, ¿no? Entonces, tiene que ser corta para sacarla y hacer el movimiento de la espada con movimientos cortos, rápidos y punzantes, ¿no? Como lo ves, fíjate toda la punta que tiene, ¿no? Sí, esta me recuerda
a una que está haciendo al compañero Ray de la Haciendo Historia, que también apareció en el podcast, que no sé si has visto el vídeo, que también hace armaduras, que tiene en casa una forja espectacular, y últimamente está haciendo también estas espadas, también oplitas. La que tiene es un poquito más corta, o sea, es decir, sería más grande que un cuchillo, pero decir, pues como tú dices, una cortita para poder sacarla y ya como último recurso, no hay nada más, he perdido mi lanza y para intentar pues, meterla entre los huecos y también tienes otra forma muy parecida y me has recordado a la que tienes, la que es muy chula. Eso, exactamente. Seguro que le gusta, cuando vea este vídeo, seguro que le gusta verla. Seguro. Bueno, pues este abuelito afortunado tiene una espada que la podría utilizar, pero bueno, seguramente no la utilizaría. No la tendría. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué más porta el abuelito, no? Pues una túnica muy básica con un ceñidor, un cinturón básico, en este caso era un cinturón de cuero, ¿vale? Un ceñidor de cuero, que es lo que sirve para ceñir lo que es la túnica y subirla por encima de las rodillas. Esto era muy importante. Yo he hecho maniobras y he recreado con la túnica por debajo de las rodillas y créeme que cuando te vas a agachar es súper incómodo, te molesta mucho. Y no se puede correr bien, ¿no? Imagino, para el sprint bien. Exactamente. La cosa... Exactamente, es que te molesta. De hecho, uno de los castigos, que como más leves, pero un castigo que tenían los militares era quitar el ceñidor para que la túnica fuese por debajo de la rodilla. Eso era un escarmiento, digamos, ¿no? Un agravio hacia el enemigo. No lo he pensado que eso podría molestar, pero tiene todo el sentido. Sí, exactamente. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos aquí un pañuelo que nos protege, una fascia, ¿vale? Que nos protege el cuello. Quieras que no, al final es un trapo, ¿vale? Pero un trapo que bien atado, bien llevado en el cuello, te puede proteger de algún corte. No de un corte profundo, pero sí te puede proteger, ¿no? Luego, otros soldados quizás ya de mayor nivel, también tendría otro tipo de fascias. Por ejemplo, la fascia ventralis, que la llevaría para protegerse la parte del vientre, la parte del estómago. Lo mismo, para sujetar musculatura, para estar mucho más rígido, ¿vale? Y también para protección, ¿no? También tenemos las fascias en el gemelo. Servirían también de protección, pero también para la protección de músculo y para sujetarlos, ¿no? Para que no entre tanta fatiga en los músculos, ¿no? Y luego ya terminamos con el calzado. Bueno, en este caso tengo una Caligae que la podría enseñar también. Una Caligae sencillita. En este caso sí tiene las tachuelas. Las tachuelas parece que no son muy importantes para terrenos con tierra, ¿no? En campo de batalla puede venir muy bien para fijarse al suelo. Luego también tendríamos otro tipo de calzado que ya te lo enseñaré cuando hablaremos de los siguientes tipos de soldados, ¿no? Y bueno, llevaría las Caligae y luego también llevaría una especie de calcetines que se llaman udones. Y bueno, pues básicamente esa sería tanto la función como el atuendo de un huélite. Recordemos que el huélite, aparte de hostigar al enemigo, también servía para otros menesteres, por ejemplo, para investigar el terreno, expedición pura y dura. ¿Vale? Al final son unidades ligeras, pequeñitas, que se pueden mover súper rápido por el terreno y para dar la información pertinente, ¿no? Huélite significa novato. Se me ha olvidado comentártelo antes. Creo que es un detalle importante para definir el perfil de soldado que habría, ¿no? ¿Esas tropas también son ciudadanos o son tropas auxiliares, mercenarias? Es decir, también son... No son... bueno, los huélites son ciudadanos. Toda aquella persona que no sea ciudadano no podía pertenecer al ejército de Roma. Los que no eran
los que no podían pertenecer al ejército, los que no eran ciudadanos, eran los proletariados, que al final eran los más pobres y eran los que solamente podían aportar prole, hijo, de ahí proletariado. O sea, entiendo que estas unidades serían pues las que menos dinero tenían de propietarios y también a lo mejor sus primeras campañas, ¿no? Pues tu primera campaña de guerra te toca ahí testearte como élite para entonces pasar a la retaguardia, ¿no? Sí, exactamente, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Seguramente un novato rico, pues no iría como élite. Seguramente iría como un Astati o iría como un príncipe, es lo más seguro, ¿no? Porque al final se puede poner toda la panoplia para protegerse, ¿no? Aquí tenemos en la imagen... Aquí, antes que empieces, si puedo añadir, claro, ya verás a ti, y esto ya me intimida un poco más. O sea, antes he visto a Abuelite y he dicho, bueno, con este me puedo pegar, ¿no? Pero claro, yo ya llego aquí, o sea, voy corriendo, llego a este soldado y ya me impone un poquito más de respeto porque ya se ve la cosa más seria, ¿no? Estamos subiendo el nivel. Exactamente. Exactamente. En este caso nos encontramos con un soldado mucho mejor pertrechado, ¿vale? Ya tiene cierta experiencia, tiene un cierto nivel económico para poder comprarse una armadura o tener un escudo o tener un casco o una espada un poquito mejor, ¿no? O tener su primera espada, ¿no? Y bueno, pues tenemos como parte de protección principal el cardiopilar, ¿no? Que al final es una chapa de bronce o de hierro, ¿vale? Que serviría para proteger la parte del pecho, la parte del corazón, ¿no? Realmente es muy limitada esta protección. Está vendido por muchas partes, ¿no? De tu cuerpo, pero bueno, por lo menos tiene cierta protección, ¿no? También tenemos el casco, ¿no? En este caso tenemos un casco tipo Montefortino, que está hecho de bronce, o que estaría hecho de bronce o de hierro, también habría, ¿no? Que tiene sus carrilleras y tiene su visera. Mira, te lo voy a enseñar, ¿vale? Tenemos aquí sus carrilleras, digamos lo que es la estructura del casco, su pequeño bombín, que ahora te explicaré qué llevarían aquí, y su visera. Parece que no, pero la visera para el ataque enemigo es importante tenerla. De hecho, en siglos posteriores, esta visera se va a desarrollar mucho más. Es un elemento de protección muy importante. Aquí en la parte superior tenemos ahí un pequeño agujerito, ¿vale? Que serviría para poner adorno, pluma, una cola de pelo, de caballo, de lo que sea. ¿Vale? ¿Para qué sirve esto? Bueno, puede significar para rango, para citar cierto tipo de rango, o también para presencia. Parece que no, pero bueno, ponerte aquí una cola de caballo, ponerte una pluma, al final te da más altitud, más presencia, que bueno, que al final a los soldados pues les gustaría también intimidar, ¿no? Solamente con su arma. También comentar que en el Montefortino los modelos actuales son un pelín más pequeños en su diámetro. Los originales sí eran un poquito más amplios. ¿Por qué? Porque eso lo rellenaban de trapos, de paja, para amortiguar. Ahora mismo nosotros tenemos un capacete de algodón, ¿vale? Que te lo pone y te protege, pero en aquella época, cuanto más acolchado estaba, más te protege, porque chapa con cráneo, cuando da el golpe, malamente. Necesita una protección extra. Bien, ¿qué más porta el Astati? Pues tenemos su gladio. En este caso sí tenemos un gladio hispaniense. Este sí es gladio, ¿vale? Fíjate, es una espada larga. Wow. Una espada mucho más larga. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Exactamente. Una espada más larga, una espada más recta en su diseño, mucho más puntiaguda.
también funciona también como para estocada. He leído, no sé hasta qué punto es cierto porque no lo he probado, pero dicen que pueden introducirse hasta 6 centímetros en una gota de mallas. Habría que probarlo, no te puedo certificar ese dato, pero sería interesante verlo. Fíjate que este gladio hispaniense tiene influencia de la espada de Latén. Latén era una cultura celta que se desarrollaba en el centro de Europa. ¿Vale? Entonces, si nos imaginamos las espadas celtas que son grandes, son masivas, bueno, pues este tiene ciertas características. Sí, o sea, espadas casi a 2 manos, o sea, espadones de estos de casi un cuerpo entero de una persona. Exactamente, no es el caso, es decir, no serviría para eso, sirve para estocada, ¿vale? Pero aún así es una espada muy masiva, muy grande y para mi gusto le falta cierto equilibrio. Ahí te gusta el gladius un poquito más corto, para tener mejor movilidad. Exactamente, mira, te voy a poner un ejemplo, la Sifo que hemos puesto, fíjate qué diferencia. Claro, es que es como el hijo y el padre, ¿no? Parecen ahí... Exactamente. Esta espada es más para estocada, más cortita, para más cercano, para enfrentamientos más cercanos. Y esto, bueno, pues digamos que el fin que va a tener esta espada al final va a ser el mismo. Por eso se va a recortar. De hecho, mira, es muy interesante esto. Te voy a enseñar un gladio alto imperial, un Pompey. Fíjate. Wow, qué bonito ese. Fíjate que sí. La diferencia, ¿no? La diferencia de tamaño. Fíjate, aunque mantiene la punta muy puntiaguda, ¿no? Podemos decirlo, ¿no? Sin embargo, esta espada este gladio es mucho más equilibrado que esta de aquí. Sí, a lo mejor es el que más tenemos la imagen todos mental, ¿no? Del gladius, las películas, ¿no? Exactamente. Este es el clásico. Este es el que conocemos. Es el de Russell Crowe, ¿no? Eso es. Exactamente. Pero este es el primer paso de... Sí, más de la época que estamos hablando, más de las guerras púnicas antes de la reforma. Exactamente. De hecho, este gladio lo toman de los River, ¿vale? Este gladio sale de la península ibérica. Precisamente. Bueno, también comentarte, fíjate qué detalle más bonito. Este sale en una tumba de un soldado, creo que encontrada en el norte de la península itálica. Muy bonito, la verdad, precioso. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, pues este soldado también tiene un escudo. Aquí hay que tener mucho cuidado con los escudos. Recordemos que el ejército de esta época es muy heterogéneo. Por lo tanto, como tú bien has dicho antes, si el soldado hereda un escudo de su abuelo, pues lo va a utilizar, aunque no vaya en consonancia con el resto de escudos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso yo tengo este ovalado, que luego ya lo utilizarían sobre todo la clase ecuestre, ¿no? Para la caballería, pero que bueno, que en este caso pues uno ovalado, que te llega más o menos hasta el pecho, pero podría ser también un poquito curvo, podría tener muchas configuraciones. Esto es un escudo, pero puede ser cualquier a mí este escudo me da un poco de vibras así como me recuerda a tipo nórdico, ¿no? Como tipo así de los vikingos, más alargado, pero me da un poco ese estilo, me ha recordado un poco ese estilo. Sí, estos escudos también tienen influencia celta, ¿vale? Estos escudos tan ovalados tienen esa influencia. Personalmente, bueno, protege, pero no tiene todas las características de protección que a mí me gustaría, ¿no? Para un escudo. Aunque también te digo que el escudo no solamente sirve para protegerse, ¿no? Sino que sirve también para ofender, ¿no? En este caso, este escudo, con el humbo de metal, en este caso de bronce, para empezar es la parte más valiosa, porque es la parte metálica, ¿vale? El metal es mucho más difícil de conseguir que la parte de madera, ¿no? Entonces sirve para golpear, sirve para quebrarte huesos. Por ejemplo, si tú coges la parte inferior del escudo y golpeas la falange de los pies, ya lo has inutilizado. Se acabó. No lo has matado, pero lo has inutilizado. O si se cae, le rematas ahí con el escudo. Exactamente, lo has inutilizado, ya es más fácil pegarle el tajo para matarlo, ¿no?
Y luego también tenemos ya la jabalina, un arma ofensiva. En este caso, esto es lo más parecido al pilum. Esto sería un pilum que tiene su parte de madera y su parte metálica, que es muy alargada. ¿Por qué es así? Los pilum romanos tenían, si los dividimos en 3 partes, 2 partes eran de madera y una parte de hierro. ¿Por qué? Porque al lanzar la jabalina, si se inserta en un enemigo o en un escudo, se deforma y ya el enemigo no puede utilizarlo, y aparte que como se inserta en algún escudo, ya no te va a parar a quitarla del escudo y seguir. Tira el escudo, porque al final te va tu vida en ello, ¿no? Entonces está muy bien pensada esta jabalina, ¿no? Los Astatis podrían tener 1 o 2 o 3 jabalinas, ya dependiendo también del peso de la misma, ¿no? Una pregunta, perdona que te corte, Sergio. ¿La decoración de los escudos tiene algún tipo de motivo? ¿Cada uno lo hacía pues, a su manera? ¿Representaba algo personal de su familia? ¿O hay alguna relación a cómo decoraban los escudos? Porque entiendo que lo demás era todo bronce liso, pero el escudo sí que tiene unos pequeños dibujos. Sí, exactamente. Los escudos, bueno, en aquella época, como vuelvo a decir, eran tan heterogéneos en este ámbito, ¿no? Pues sí tendríamos escudos con diferentes motivos, con animales, con motivos geométricos. Todos ellos tendrían algún sentido de protección. En este escudo, aunque lo veremos posteriormente, a mis 2 linces, Castor y Pollux, ¿vale? Que están aquí puestos. ¿Vale? Y bueno, como yo soy de aquí, de Linares, de Jaén, y aquí en esta zona hay tanto lince, pues sirve también muy bonito. Para esa protección, ¿no? También los símbolos de un grupo de recreación que tenemos aquí en Linares, ¿no? El símbolo, el lince. Entonces, bueno, como Castor y Pollux son 2 dioses que a mí me gustan mucho, pues creo que quedaban muy bien, ¿no? Llamarlos Castor y Pollux. Perfecto. Bien, pues esa es la función también del Astati, ¿no? Lanzo el pilum, saco gladio y ya tajo a matar enemigos, a meterse en el grueso de la batalla. Tenemos que tener en cuenta que, aunque sea heterogéneo, tendrían que mantener ciertas formaciones. Al final, un escudo, que sea alargado, que sea más rombo, pero te protege a ti y puede proteger al compañero de al lado si forma un cuerpo compacto, ¿no? Al ser más pesado, se combina muy bien con el siguiente cuerpo de soldados. Digamos que se iban intercalando entre este y el siguiente tipo de soldado. Que en este caso, ¿cuál sería? El príncipe. Aquí ya se pone la cosa primo como sol, ya hacemos la cosa seria. Vale, a ver, el príncipe que tenemos ya una cota de malla. Esto es un soldado más pesado. Ese es uno de los principales elementos que lo diferencia, ¿no? Tenemos la cota de malla que nos protege, la cota de malla también de influencia celta, ¿vale? Que nos protege. También tenemos y la hombrera también típica romana, ¿no? Y los delfines, que son estos enganches que tenemos aquí. ¿Qué más tenemos? Un ceñidor ya más decorado. Ya no solamente un ceñidor de cuero, sino ya tiene su chapita de bronce, de hierro, que dan mucho más vistosidad, ¿no? También eran más caros. ¿Y qué más tenemos? El casco. En este caso tenemos el mismo tipo de casco, un montefortino de hierro o de bronce. Tenemos también un pila, ¿vale? Que también lo utilizaría para lanzarlo. Y fíjate que aquí lo que cambia es el escudo, ¿vale? Un escudo de teja, un escudo ovalado. Fíjate qué protección nos ofrece. Es que prácticamente te esconde detrás de todo ¿no? O sea, básicamente desapareces detrás del escudo. Exactamente. Aquí tenemos un escudo ovalado que nos permite protegernos totalmente de cuerpo,
al ser ovalado, también nos permite desviar parte de los golpes del enemigo, nos permite estar abrazados al escudo, al ser curvo también nos podemos meter dentro si hace falta, nos permite en este caso ver, como tiene las esquinas redondeadas, nos permite ver, sacar gladios, tajar, esconderse y bueno, pues realmente se hace un cuerpo. Con este tipo de escudo nos hacemos un bloque. Si tú pruebas este escudo a tenerlo en la mano, poner el hombro en el escudo y hacerse un bloque, un pie adelantado, siempre protegido con el escudo, y un pie hacia atrás, que te haga de contrapeso, te empujan y es complicado, te sobrepase, podríamos decirlo. O sea, un muro de escudos prácticamente. Sí, exactamente. Y además esto lo tienes que pensar que no solamente estás tú, sino que son una hilada de escudos, más, como te vuelvo a decir, más o menos similares, que te protegen. Bueno, en este caso, aunque en cualquiera de los 3 tipos de infantería pesada lo podría tener, ¿vale? Tengo también un cuchillo. En este caso es un cuchillo falcatado, ¿vale? Qué bonito. Un cuchillo falcatado. Que bueno, yo cuento cuando hago recreación. Esto al final proviene de aquí de la península ibérica, ¿no? De tradición íbera, ¿no? Como buena falcata que es. Yo digo que siempre digo que se lo robé a un soldado y que me lo quede. Hay como bueno, la reliquia, el recuerdo, ¿no? De un combate pasado. Exactamente. Es un cuchillo muy, muy chulo y bueno, lo tengo puesto en el símbolo. Porque bueno, al final es una protección extra. Sí, aquí también un poco veo que no sé, ya has comentado ya, pues ya aparece el tema de un cinturón un poquito más elaborado, que muestra que el soldado ya tiene dinero, el colgante también de bronce, imagino. No sé si sería bronce u otro material, pero ya se empieza a ver que este soldado ya tiene medios. Exactamente, de bronce, sería de bronce o de hierro, vamos, una de esas dos, exactamente. Aquí, fíjate, aquí tenemos la Sifos, ¿vale? Tenemos una espada Sifos, la que he enseñado antes, ¿vale? Esta es un arma más pesada, tiene aquí un contrapeso que le ayuda mucho a que el arma se estabilice. Fíjate que curva, si vemos esta curvita nos recuerda mucho a la influencia griega, ¿no? Este tipo de espada. Y bueno, también fijarnos en la vaina, ¿no? En esta contera tan chula que tiene. La contera es el refuerzo o decoración que tiene en la parte inferior de la vaina, ¿no? Aquí simulando el marfil con latón y es muy bonita. Estos también se han encontrado en unos grabados o en unos relieves de una de las tumbas. O sea que esos son reproducciones relativamente fieles, ¿no? Tienes un WhatsApp por casa, ¿eh? Me está dando una envidia, esto no puede ser. Sí, la verdad que... Yo ya a recopilar ya mis panoplias que también ya hay que mostrar cositas. Tengo un pequeño museo que la verdad se nota que disfrutas con esto. Una maravilla. Me está encantando ver todo lo que tienes por ahí por casa. Yo disfruto mucho con la recreación y no solamente con ponérmelo, sino con estudiar, documentarme, cómo se hace lo mejor que se pueda en la panoplia y lo más fiel posible. Aunque realmente también tengo que decir que es muy difícil ser 100% veraz, ¿no? Porque al final nos separan 2.500 años, ¿no? Y es muy difícil ser certero, sobre todo en cuanto te vas metiendo en los detalles, porque al final tú sabes cómo es un montefortino porque se han encontrado restos arqueológicos o se han encontrado pues restos de una lorica mata, ¿no? Entonces se sabe más o menos cómo era. O la columna de Trajano, que es la chuleta para sacar la información de todo. He sacado mucha info de ahí. Exactamente. Sin embargo, hay otros detalles, por ejemplo, los ganchos del talí, que bueno, que son cosas tan pequeñitas que realmente utilizaban este sistema o no, ¿no? Pero bueno, ahí también está lo chulo de la recreación, ¿no? Que teoriza
teoriza, y yo creo que tanto una como otra son válidas si tienen una buena argumentación de Sí, base. porque te iba a preguntar, que estás comentando esto, tú cuando haces recreación y te ponen las panoplias y analizas un poco todos estos componentes que te pones, sientes, dices, esto que me he puesto tiene sentido, aporta algo a la panoplia, suma, resta, porque por ejemplo, en el caso de compañero Ray, que estábamos comentando antes, ellos también están haciendo también en Gilera un trabajo de probar las panoplias soplitas e intentar testear si las cosas que utilizan tienen sentido, si tienen aplicación, si algo sobra o no sobra. Es decir, también cuando pruebas recreación también sientes que y te pones esa uniformidad, que hay cosas que, oye, pues esto me lo pongo y creo que a lo mejor está de más o aquí faltaría algo o esto de esta manera sí. ¿Has podido testear? Sí, por supuesto. Empezando por un elemento tan simple como te he comentado antes, la túnica. La túnica siempre por encima de la rodilla. Si no, es que es muy incómoda, te entorpece para todo. Por ejemplo, también cuando haces marchas, te plantean muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en una marcha que hacen de 30 kilómetros, por ejemplo, ¿llevarían durante los 30 kilómetros en un territorio pacificado la panoplia encima? Es decir, si tú haces una marcha de 30 kilómetros en la península ibérica en el siglo II después de Cristo, por situarnos en un territorio pacificado, ¿te merece la pena portar con todo el armamento, con toda tu panoplia, o lo llevarían en un carromato para que vaya más ligero? Entiendo que cuando estés en un sitio de conflicto y tengas que hacer tus marchas, sí irás pertrechado, pero mientras tanto, ¿te merece la pena? Entonces, todo ese tipo de preguntas te las haces. O cómo se le apañarían para mantener el equipamiento. Te das cuenta que, aunque parezca una tontería, pero te das cuenta que por qué duró tan poco la sementata, y es que los remaches que tiene saltan con muchísima facilidad. Entonces era muy difícil de mantener, porque Sí, había que reparar. o también transportarla, ¿no? Porque me comentó también compañero Adrián de Castor Impulse, me comentó que sí queda visualmente muy bonita, porque te ves como muy tanque, pero luego para transportarla es muy incómoda. Sin embargo, la de malla la puedes doblar, plegarla, la metes en una bolsa y eso pues para llevarla, no tienes que llevarla ahí cargada, a lo mejor en un carromato o encima de algún sitio. Es decir, que... Exactamente, la sementata, como bien dice, se ve muy bien, ¿vale? Pero al final, a la hora de almacenarla o de portarla, sí, una matoste. como es muy rígida, al final es un volumen que ocupa y es muy incómoda de llevar. Luego, aparte, no solamente de llevarla de un sitio a otro, sino portarla, ¿vale? Portar una sementata, como pesa tanto, o al final se te clava aquí. Si no lleva aquí unas protecciones, se te clava aquí y se sufren más que la cota de malla. Una cota de malla tú te la pones y al final no deja de ser una camiseta muy pesada. Tú te la pones y el peso se te reparte entre los hombros y la puedes llevar durante mucho más tiempo y no te pesa. No te pesa, sí. Al final, si llevas todo el día con ella, no te va a doler aquí, sino te va a doler en los tobillos. Sí. Por lo menos en mi caso. Porque al final tiene que soportar 8 o 10 kilos de camiseta pesada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, eso. Sí, o era Cayo Mario, que quería que estuviesen todos ahí en forma, o si no había conflicto ni nada, pues podía ser un poco más tipo Vuelite, ¿no? Con más ligero, y luego si hace falta, pues ya le ponía lo que fuese para combatir, entiendo, ¿no? Exactamente. Yo cuando hago recreación y estoy en el campamento o estoy más de asueto, ¿no? Allí, pues realmente no estás con la sementada puesta, ni estás con la cota de malla. Estás a la ligera. Estás con tu túnica, que es fresquita, estás con tu cingulum, que te sujete la túnica, y bueno, pues ya llevas también tu arma, tu gladio o tu pugio, y ya está. A ver, cuando te metes en recreación y ves la vida diaria, te das cuenta de muchas cosas. Por eso la arqueología experimental también es tan interesante, ¿no? Y yo creo que se debería de apostar mucho por ella, porque te das cuenta de muchos detalles que sobre un libro teorizando no lo ves. Qué bueno. Exactamente.
Mira, ya que estoy, te voy a enseñar otro par de cositas más de vida diaria. Fijaos que tenemos aquí. Los avalorios del estatus. Exactamente. ¿No? De hecho, en la foto que has mostrado antes, aparecía. Sí, aparecía por ahí. Está aquí se ve ahí uno de los colgantes. No, creo que es el príncipe, ha sido el anterior, creo que ha sido. Sí, pero bueno. Esta, aquí, ahí tienes puesta. Ahí está. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues por un lado tenemos el fasti, este elemento tan tradicional de época romana que tenemos que verlo como un amuleto de suerte, de virilidad, de fortaleza. Ahora mismo, en el contexto actual, no se ve con esa simbología, ¿no? Pero tenemos que ponernos en... Esa época, ser fértil era una virtud positiva, ¿no? Para la familia, ¿no? Exactamente. Fértil, ser fuerte, todo eso, ¿no? Si tenemos en mente al dios Príapo, pues lo mismo, ¿no? Ese sentimiento de virilidad, de fortaleza, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos el signáculo. Signáculo al final no deja de ser una chapita con tu nombre y a la unidad a la que pertenece. ¿Vale? Los soldados pues se lo podrían poner en el cuello, se lo podrían poner en el pie, en la mano, porque bueno, al final en una batalla te pueden cortar cualquier parte de tu cuerpo, por qué no decirlo. Entonces pues se lo podían poner en diferentes partes, ¿no? Y ahí ponían tu nombre y tú entonces sabía ese cuerpo a quién pertenecía, ¿no? Exactamente. Luego, si pones la imagen, me gustaría comentarte una cosita también del escudo, que se me ha olvidado comentarlo antes, que es su espina. Fijaos que aquí tiene una espina central. Una espina, me refiero a un trozo de madera o una especie de viga que es transversal a todo el escudo, ¿vale? Y que sirve para fortalecer la propia estructura del escudo, ¿no? Y todo eso va unido con el humbo, con la parte metálica, que en este caso es de hierro, ¿vale? Pero que podría ser de todos los materiales que hemos... Sí, además también va remachado, ¿no? Por el borde también tiene unos remaches también. Sí, exactamente. Estos remaches, bueno, estas bandas metálicas que se colocaban en el borde sirven para protección del escudo, sirve también para atacar, para atacar con el escudo, exactamente. Son elementos básicos en cualquier escudo. Bueno, aquí tenemos... Esto ya sería ya el Panzer de la época, ¿no? O sea, ya cuando llegan a estos, ya es que la cosa está poniendo ya peligrosa la batalla, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que si los triarios participan en una batalla, es que no ha ido bien. Es que tu ejército está muy mermado. Spoiler, sale mal, ¿no? Y que la cosa está muy mal. Entonces, mejor que los triarios no salgan a la batalla. Eso quiere decir que los Vélites, por supuesto, no han funcionado, los Astati han sucumbido, al igual que los príncipes. Entonces, solamente queda la caballería pesada, podemos decirlo de alguna manera, ¿no? La infantería pesada. Tenemos que anotar que, en este caso, este soldado también portaría una lanza. Una lanza, no jabalina, recordemos, una lanza, ¿vale? También harían su muro de lanza, también para protección, para proteger la retaguardia, si tienen que salir corriendo por los restos de ejército que ha quedado, si las filas ya están rotas, ellos son los últimos que se quedan, ¿vale? Y no retroceden corriendo, retroceden yendo más atrás, ¿no? Esto permite que las demás tropas puedan replegarse, escapar si la cosa está yendo muy mal, ahí como última línea de defensa para que los demás no sea una desbandada loca y se termine ahí, porque hablaba también con Marcos Rafael Cañas, me decía que, o sea, no se habla mucho de esto, pero está demostrado que la mayor número de bajas de las batallas es cuando te repliegas, o sea, cuando ya la línea cede y la gente se viene un poco abajo, cuando ya estás subiendo es cuando realmente muere mucha gente. Es decir, cuando estás ahí en combate línea a línea, ahí van cayendo algunos, pero cuando ya uno de los dos pierde fuelle y ya huyen, es cuando ahí ya, pues, ahí ya se monta la San Quintín. Efectivamente, date cuenta que si tú estás de frente, tiene un muro de escudo y te protege. Entonces, es mejor
retirarse con escudo yendo hacia atrás, yendo marcha atrás, que darte la vuelta y salir, porque estás totalmente desprotegido, estás vendido. Entonces, de esta manera, primero, si vas hacia atrás, te protege, y ya si también tienes una línea que te puede proteger, o como puede ser la de los triarios, o que los triarios utilicen su fuerza bruta y vayan directamente y eliminen al grueso del ejército que queda, porque son las tropas más experimentadas, saben perfectamente lo que tienen que hacer. Entonces, en este caso, pues la lanza la utilizaría para eso, para protección, o también para ponerla en horizontal y también poder atacar. Esta es la única unidad que conserva cierto carácter del ejército griego, ¿vale? De los hoplitas, con esas lanzas más largas, no tan largas como los griegos, pero sí lo suficientemente como para tener esa misma idea de cuerpo unido, compacto y lanza en ritre. Aquí creo que la parte que a lo mejor más llama la atención quizás sería el casco diferente. No sé si el casco ya sí, exactamente. Exactamente. Fíjate que entre los príncipes y los triarios no hay tanta diferencia en su panoplia. Al final es infantería pesada. Tiene su escudo, tiene su cota de malla, tiene elementos decorativos como el cíngulo, el puglio, un gladio en condiciones, ¿no? Pero bueno, en este caso lo he querido diferenciar a través del casco, ¿no? Esto al final también es un montefortino, es muy similar al otro, ¿vale? Fijaos. Exactamente, en este caso es de hierro, ¿vale? O simula hierro, ¿vale? Aquí tenemos unas decoraciones de origen celta, ¿vale? Aquí fíjate que las carrilleras son diferentes, son planas. En el otro caso eran más curvadas, te hacían más la forma de la cara. Pero al fin y al cabo era el mismo. Fíjate que tiene la misma forma, la misma visera. Bueno. Y aquí, bueno, un elemento diferenciador podía ser el tridente, ¿no? El tridente que hay aquí, que se lo puse. Esto no venía con el casco, se lo puse yo aparte. Totalmente remachado. Y aquí lo utilizo para ponerme plumas de avestruz o plumas de faisán o algo. O alguna de esas, ¿no? Porque eso lo podían también hacer ellos, es decir, ellos también podían modificar sus armamentos para hacerlo pues más visual, como has hecho tú en este caso. Ellos también tenían derecho a poder hacer alguna modificación para que fuese más espectacular o luciese mejor, o realmente intentaban que fuese lo más estándar posible. Bueno, entiendo que habría cierto tipo de decoración extra, como hemos comentado, en el escudo, que lo pintarían de alguna manera. En este caso, pues que si se coloca el tridente para las plumas o alguna decoración extra que pudieran tener. Pero hay que darse cuenta de una cosa, y esto ya te lo digo yo desde el punto de vista de recreación, ¿no? Que te das cuenta. Tu equipación tiene que ser lo más funcional posible. Y eso significa ser eficiente, ser simple. Cuanto más simplifique sea, mayor eficacia va a tener. Simple no significa que sea peor. Significa que un escudo tiene que ser un escudo. Un escudo que tiene que tener su madera, su humbo de metal a ser posible, y si es curvado, pues mucho mejor. No le metas más historia. Luego, si lo quieres pintar algo, si le quieres hacer cualquier cosa que no comprometa a la propia idiosincrasia de lo que es el escudo, pues estupendo, ¿no? Entonces lo mismo pasaría con los cascos, lo mismo pasaría con las jabalinas, con el elemento que sea, ¿no? Cuanto mejor cumpla su funcionalidad, mucho mejor. Porque al final, en plena batalla, es lo que necesita, ¿sabes? Por eso a mí me hace mucha gracia cuando veo a algunos recreadores que llevan cierto tipo de elementos que tú dices, mira, eso si lo utilizas en plena batalla, eso te va a molestar. Así que no es... Para la foto queda muy bien, para la foto para Instagram queda muy bien, pero luego en combate te puedes acordar de la... Exactamente. Que a lo mejor, por ejemplo, un Sagun a lo mejor lo puede utilizar
para ponértelo en invierno. Ahora te explico lo que es el sagún. Un sagún tú te lo puedes utilizar para protegerte de la lluvia, del frío, tal, pero un sagún o una capa no la vas a utilizar en plena batalla. ¿Vale? Mira, aquí tengo aquí una, pues, que por ejemplo, aquí. Exactamente. Esto, por ejemplo, es un sagún de lana que al final no deja de ser una tela cuadrada y puesta y sujetada con un elemento tan universal en la antigüedad como es esto, una fíbula. No tiene más. No tiene más, pero te protege de mucho. Yo he estado en eventos pasando frío y con esto créeme que lo pasan mucho mejor. Sí, además me gusta que lo digas porque precisamente estoy leyendo actualmente el libro de Colin McCulloch, del primer hombre de Roma, y aparece Cayo Mario en la parte inicial del libro, que lleva su sagún, que ya tiene muchos tiros pegados, pero se le habían regalado sus soldados, se lo lleva con mucho orgullo y aunque sea ya un trapo harapiento, pero para él es un símbolo de valor, de haber luchado muchas batallas. Y cuando también está lloviendo, pues lo pone y le protege, es decir, que también aparece por ahí. Me ha hecho gracia que le hayas comentado. Exactamente. Y más Cayo Mario, que era quien era, que era el arquetipo de general, el arquetipo de soldado romano. Daba ejemplo, ¿no? Daba el ejemplo, ¿no? Daba ejemplo. Sí. Cayo Mario daba ejemplo. Al igual que Aníbal daba ejemplo, pues Cayo Mario daba su ejemplo, por supuesto. Entonces, este elemento pues, es un elemento que se utilizaría en la vida diaria, ¿sabes? No lo utilizaría en combate, que no tiene sentido ninguno. Aquí tengo imágenes para ilustrar lo que sería cierta vida cotidiana con elementos a la ligera. ¿Qué tendría aquí? Por ejemplo, una túnica y encima llevo un subarmalis. ¿Qué es el subarmalis? Subarmalis es una prenda que te lo pone para que te proteja el cuerpo de la armadura. Así como te he comentado antes que los cascos colocaban trapos, paja para amortiguar, pues colocarte una cementata o una cota de malla sin nada que te proteja, pues que te proteja el cuerpo, pues puede ser contraproducente incluso, ¿no? En este caso es un subarmalis de cuero que llevo unos terules, que son, digamos, estas tiras, unas tiras que están aquí en los hombros y en la cintura, los que cuelgan, ¿vale? Muy vistosas y muy típicas de aquella época. Y bueno, con su ceñidor, con su cinturón de cuero, para que todo vaya bien fijado. Y en las otras imágenes, que es el otro subarmalis que tengo, que sería una prenda de lino, mucho más funcional, la que llevarían la mayor parte, me supongo, de los soldados de aquella. Que tiene menos presupuesto, ¿no? Exactamente, no todo el mundo se podría comprar o tener una prenda de piel tan de alto standing como esa, ¿no? Entonces esta que al final es lino rústico, ¿vale? Y tiene aquí su acolchado para ponerme la cementata o la mata, lo que pille y ya está. Al final, también, aparte que te protege, te aprietas el cuerpo y eso lo agradece. Cuando estás haciendo marcha, cuando estás haciendo maniobra, cuanto más apretado estés, mucho mejor. Eso sin duda, ¿no? Entonces puede ser elementos para ir a la ligera. O puede ir a la ligera con subarmalis o sin subarmalis. Pero que estas fotografías son sobre todo para enseñarte esa prenda, ¿no? Esta prenda. Muy interesante. Te iba a preguntar si has podido recrear las diferentes líneas, ¿no? de estos manípulos. También quería preguntarte si nos puedes un poco explicar, a lo mejor es un poco difícil lo que te quiero preguntar, pero sí. Es decir, ¿qué has sentido tú al estar en las diferentes secciones? Es decir, cuando estás en la parte de delante, más ligero, cuando estás en la parte más trasera, más blindado, cuando ves el combate desde lejos, es decir, ¿has podido sentir diferentes cosas según el papel que estás representando? Es decir, pues no es cual que sea un príncipe, que es un Rastiati,
que seas un huélite, es decir, ¿has sentido diferentes cosas como recreador que puedas un poco compartirnos eso? Pues cuando te pones la panoplia y haces la diferente función, ¿es distinto estar en un sitio o en otro? ¿Cómo ves la perspectiva desde más adelante, más atrás, el movimiento? Cuéntanos un poquito, sí, me parece muy interesante eso. Claro, sí, sin duda. Por ejemplo, si empezamos por los huélites, ¿vale? Pues nos damos cuenta de que al estar tan sumamente desprotegido y al sentir que tienes un enemigo enfrente que lo que quiere es matarte, la sensación que te da es de tengo que hacer mi trabajo rápido e irme. Tengo que moverme mucho, ¿no? La propia indumentaria te dice mucho lo que tienes que hacer, aunque sea mentalmente, ¿no? Pero ya te predispone. Tú sabes que sin una armadura y con un enemigo enfrente no estás protegido. Un blanco fácil, vamos. Un blanco muy fácil. Tiene más papeletas de que muera, ¿no? Entonces, sí, esa sensación sí que se tiene. Sí que se tiene, ¿no? Porque al final, cuando coges una Parma, te das cuenta que no sirve para casi nada, ¿no? Un escudo circular de poco te va a proteger, por ejemplo, una lluvia de proyectiles, ¿no? O si te viene, por ejemplo, un galo, ¿vale? Que es un tío grande. ¿Qué vas a hacer? Con un escudo pequeñito, ¿no? O con una viruta. Entonces, te metes un poco en el papel y dices, vale, sé que lo que tengo que hacer es lo que dicen en los libros, ¿no? Que lanzar y correr. E irme corriendo porque lo más probable es que no sobreviva, ¿no? De hecho, bueno, pues lo más probable es que sea ese cuerpo de habilitas lo que más número de bajas tuviera. ¿Sabes? Yo creo que tiene cierto sentido, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, cuando te pones la armadura más pesada, vas con tu sementata o vas con tu lorica mat, ¿no? En este caso, que lo hemos visto, y vas con tu escudo y te protege, tu mentalidad cambia. ¿Sabes por dónde tienes que tirar? Sabes que si yo me protejo, si sé que el escudo me llega por aquí, yo sé que si pongo la rodilla en el escudo y el hombro en el escudo, sé que si pincho, seguramente y estoy protegido. Entonces, entre comillas, tienes más tranquilidad, pero actúas de otra manera, de una manera mucho más sosegada, más sabiendo lo que tienes que hacer. Que al final es saco brazo, pincho, golpeo con el escudo y ya está, pero te sientes mucho más protegido. No solamente por tu escudo, sino por los compañeros que tienes al lado, ¿no? Una sensación que impone es cuando estás haciendo, por ejemplo, la testudo o estás haciendo una formación de protección contra proyectiles y hace una formación cerrada y tienes un par de arqueros en el otro lado y te tiran flechas, que en este caso son flechas de recreación con punta de goma, con bola, goma, te la tiran y golpean en el escudo, se escucha un ruido, ¿no? Pues escuchas pum, pum, pues ese ruido impresiona. Entonces te puedes poner, en cierto modo, salvando mucha distancia, por supuesto, te puedes poner en el papel de aquellos soldados, ¿no? Que se protegían con el escudo. Sí, de cuidar, como me despisto un poco, aquí me entran y me desgracian. Claro, exactamente. Es una recreación, pero si fuese real no es ninguna broma, claro. No, exactamente, no es ninguna broma. Aquí, bueno, tiene la tranquilidad de que esto es de recreación, pero en aquella época es un proyectil de verdad y si no te proteges bien, tu vida te va en ello, ¿no? Así que sí, yo creo que mentalmente te predispone cuando tienes un tipo de panoplia u otra, ¿no? Sin duda. No sé si te he contestado lo que quería. Sí, me ha parecido muy interesante tu respuesta, porque también entendía un poco eso, que mentalmente el chip va cambiando según el rol que estás representando, ¿no? Pues no es igual eso, el que tiene que correr, disparar, volver, estar como muy activo, o sea, muy ahí, y el que está ahí, que está al final de todo plantado, intentando mantener la calma, que se le da sereno, pues tú ves que está detrás tuyo, que está sereno, te tranquilizas. Como ves que está detrás tuyo, que está un poco nervioso, ya se transmite ahí esa energía negativa y se puede poner una cosa muy complicada de un momento a otro. Exactamente. Por ejemplo, otro aspecto en la vida cotidiana. En la vida cotidiana de un soldado, es lo que hemos comentado antes, porque va a tener
la armadura puesta. Al final te estás cansando. Y tú, si estás en un punto que estás cerca de la línea enemiga, siempre tienes que estar alerta, tienes que estar descansado, tienes que estar predispuesto para ponerte en marcha. Tienes que poner la cota de malla, pues, para irte a la lucha, ¿no? Entonces, no te pongas peso innecesario cuando no sea necesario. Entonces, eso también cuando haces recreación y lo haces así, se nota. Cuando haces vida cotidiana, más o menos de un soldado, pues lo ves. Luego, en el otro escudo, en el imperial que tengo aquí, tengo a Mitra dibujado. ¿Lo puedes mostrar? ¿Se puede ver el otro escudo que tienes por ahí atrás? ¿Se puede ver un poquito? Claro, ese es el escudo de que ya todos tenemos más un poco la imagen de cuando piensas en Roma, te viene en mente este escudo, ¿no? Es como más el más extendido a nivel de... Bueno, no se ve mucho, pero ahí está Mitra dibujada, tengo que repasarla, ¿vale? Pero ahí está Mitra. ¿Cuál pesa más de los dos? ¿Este escudo o el otro que tienes? ¿Cuál es más pesado o más fácil de manejar? ¿Son similares? Es más pesado este de aquí. El republicano es mucho más pesado. Sí, es más pesado. Pero bueno, a la hora de la protección, casi que este es más protegido. Este es más maniobrable, podemos decirlo. El imperial es más maniobrable, pero también está un poquito más alto, te da cierta protección extra, ¿no? Sí, sin duda. Qué bueno. Me gustaría enseñarte una evolución del casco, si es posible. Sí, por supuesto. ¿no? Yo encantado que muestres lo que quieras. A colación del escudo, que este es el escudo típico republicano, que ya se utilizó, estandarizaría en época de la reforma de Mario, hasta que aparece este de teja rectangular, ¿vale? Pues se desarrollan este tipo de casco, ¿vale? Este es un Colus, que son posterior al Montefortino, ¿vale? Fíjate que son similares, pero tenemos alguna diferencia. Hemos añadido una visera aquí, ¿vale? Hemos añadido aquí una visera y la parte de atrás está la zona de la nuca y... Exactamente, está mucho más desarrollada, ¿no? El casco tipo Colus, que es un desarrollo, un paso más al Montefortino, vemos que añade una visera aquí y la parte de atrás, la nuca, el cubrenuca, está mucho más desarrollado. Es muy interesante que añadan esta pieza, porque cuando tú te pones el casco y los ojos te llegan hasta aquí, el escudo más o menos no tiene esta altura, ¿no? Entonces, si tú recibes algún tipo de golpe, la visera te protege de esos golpes frontales. Y el cubrenuca, pues también lo mismo. Para evitar que la espada, lo que sea, que baje hacia abajo, ¿no? Que intentar parar ahí. Mejor que el casco caiga hacia abajo que caiga hacia la cara, ¿no? El tajo. Exactamente. Y ya por último, enseñarte otra evolución del casco, ya un casco imperial. Cómo va creciendo la visera mucho más desarrollada, mucho más rígida. Aquí tenemos el cubrenuca, fíjate qué amplitud. Este casco es del siglo II, ¿vale? Siglo II después de Cristo. Esto ya prácticamente los hacían como quien dice granel, ¿no? Esto ya era... Exactamente. Porcionaba... Exactamente. Vamos a situarnos. Montefortino, siglo III, antes de Cristo, siglo IV, ¿vale? Aproximadamente, por esa época. El Colus, que es el anterior que te he enseñado, siglo II, siglo I, aproximadamente. Te das cuenta que estos son transiciones que hay entre uno y otro, ¿vale? Y luego, pues, llega una evolución del Colus, que es siglo I, y luego ya llegamos a este, que es siglo II. Con su visera bien desarrollada, con su cubrenuca bien desarrollada, que ya no solamente protege hasta aquí, sino que protege todo esto. Esta nuca, este cubrenuca, este desarrollo extra, te protege también el hombro. Entonces, si tú tienes una espada que te ataca
al hombro, esto en cierto modo también te lo va a parar. La largura del arma, de la espada, va a hacer que llegue hasta aquí. Entonces, si combinas esto con la segmentata, no hay quien entre ahí, ¿no? No hay quien atraviese. Exactamente. Otro detalle, fíjate, hueco para las orejas, ¿vale? Protección y hueco para la oreja. Han abierto aquí un huequecito para que puedas oír bien. Luego un detalle muy típico de los cascos y de esta época es este refuerzo de aquí, ¿vale? Esto te identifica muy bien que es del siglo II. ¿Por qué? Este refuerzo se añade en la guerra dacia de Trajano para protegerse de las Falx dacia, que eran una espada muy larga, curva en su última parte y que te daban aquí, ¿no? Entonces, por eso le pusieron esta solución, digamos, de emergencia para su protección. Para reforzar la zona. Exactamente. Entonces, fíjate que hemos hecho un recorrido hasta el siglo II, hemos hecho un recorrido desde el siglo IV, V hasta el siglo II por todos sus cascos. Muy interesante, ¿no? Muy bien, pues ya te digo, me ha encantado que me hayas mostrado todas estas panoplias. La verdad es que tienes ahí un arsenal muy interesante. Me ha gustado mucho que hayamos conocido esta parte concreto, ¿no? De esta parte pre-reforma de Cayo Mario, ¿no? Que quizás ahí fue también el gran salto de las legiones. Y bueno, si te parece bien, pues en otro episodio, cuando estés libre, podemos mostrar lo que sería ya pues la parte de post-Mario y la parte imperial, también para mostrar pues la evolución y la diferencia, porque a lo mejor verá que para un capítulo era demasiado concentrado y a lo mejor iba a quedar todo ahí un poco caótico, y me ha gustado que hemos podido mostrar una etapa concreta que fue muy importante para Roma, ¿no? Fue las guerras púnicas, cambiaron la historia de Roma y le mostraron súper potencial, hicieron que sacasen pues que se diesen cuenta de que eran muy potentes militarmente, y luego eso se verá también después cuando si hablamos de Cayo Mario y la etapa imperial. Ahí creo que se va a poder ver unos cambios. Ya se ha mostrado hay unas perlitas con los cascos, pero creo que se puede quedar un episodio también muy chulo para hacer una segunda parte de este. Exactamente, ya más con Cayo Mario no solamente se profesionaliza el ejército, tiene muchas más matices que forjan el propio carácter del ejército de Roma, que no voy a mencionar ahora, sino que ya en un próximo capítulo, si te parece, pues ya lo comento, porque es muy interesante ese proceso de Cayo Mario. Totalmente. Y luego ya el ejército imperial, pues que tiene una característica muy específica que lo hace muy grande, ¿no? Muy grande, ¿no? Y sobre todo en la parte que yo más recreo y puedo comentar también cositas muy chulas. ¿Es la parte que más te gusta recrear, la parte después de Mario? ¿Qué parte es la que más te gusta del Imperio o del Imperio Romano que te sientes más cómodo recreando? Wow, pues voy cambiando. Mira, yo empecé a recrear Alto Imperial, ¿vale? Entonces yo pues, me puse mi sementata, me puse todo guay, mi casco y muy chulo, ¿no? Pero digamos que a raíz de meterme en recreación histórica ya fui conociendo más, fui conociendo otra parte de la historia. Me fui dando cuenta que el ejército romano no es solamente una segmentada del siglo II, sino que hay mucho detrás. Entonces, lo que es la parte monárquica y la parte pre-reforma de Mario, que es la que hemos estado comentando hoy, cada día me gusta más. No me ha dejado de gustar el Alto Imperial, ni mucho menos, pero esta parte me gusta mucho. O sea, parece que da mucho juego, ¿no? Parece que da para improvisar cositas, para testear, ¿no? Lo otro es más estándar y aquí te puedes tú también ser más creativo, ¿no? Como quien dice. Exactamente. Además, al tener 4 perfiles de soldado, eso te da mucho juego para analizar.
para ver cómo se cohesionaban entre ellos, ¿no? Cómo salía uno, entraba otro, ¿no? Cómo sería la táctica. Vas teorizando, vas pensando y es una etapa muy, muy interesante, sobre todo también porque ves todo lo que bebe de Grecia, ¿no? Todo lo que beben de los etruscos, todo lo que beben de los samnitas, ¿no? Cada modificación de la táctica del ejército, de sus formaciones, cada modificación de su panoplia, de casco, de escudo, de lo que sea, responde no a un capricho, sino a una necesidad de adaptación a su enemigo. ¿Por qué cambian del ejército político al manipular? Por el territorio tan agreste de los samnitas, ¿no? ¿Por qué cambian a centuria? Bueno, pues porque se tiene que adaptar a otro tipo de enemigos, ¿no? Porque eso ya lo iremos comentando. Todo responde a algo, ¿no? ¿Por qué se dejan de utilizar ya en el Bajo Imperio los escudos rectangulares y vuelve a los circulares? Bueno, pues porque responde a un tipo de enemigo, en este caso los germanos, los visigodos, que traen otro tipo de panoplia, ¿no? y de ejército, ¿no? Bueno, aparte de la propia barbarización. Pero bueno, eso es otro melón. Sí, estamos aquí toda la tarde y somos aquí a ver melones. Eso es muy interesante, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, ¿no? La idea es que el ejército se modifica, el ejército cambia por la necesidad que tiene frente a su enemigo. Eso es lo básico, ¿no? Y los romanos saben muy bien hacer eso. Saben muy bien adaptarse a las circunstancias. ¿Por qué venció Roma en la guerra pónica? Porque supo adaptarse. Roma estaba casi en la última, pero Roma tiene ese alma que hace adaptarse muy bien a las circunstancias y hace lo que tenga que hacer por sobrevivir, ¿no? Y es un ejemplo claro ese, ¿no? el de la guerra pónica. Pues sí, me ha gustado mucho todo lo que me has mostrado, la verdad es que me da envidia. Y también quiero aprovechar para preguntarte, porque creo que la gente que nos esté viendo también pues tendrá a lo mejor esa pregunta. Si yo en mi caso quiero también conseguir panoplias de esta época, ¿cómo puedo hacer yo para conseguir lo que tú tienes? Es decir, ¿hay algún sitio donde yo lo puedo comprar? ¿Hay alguna página? ¿Lo tengo que hacer físicamente en algún sitio? Es decir, si yo quiero empezar a tener panoplias propias, ¿cómo me recomendarías que empiece a tener pues eso, algo básico para arrancar? Para empezar, hay tiendas a nivel España, a nivel resto de Europa, hay tiendas especializadas en recreación histórica multiépoca, ¿no? Roma, Grecia, tercios, napoleónicos, de lo que quieras. Medieval, hay de todo, ¿no? Entonces, te puedes acercar a esas tiendas especializadas y ver lo que hay, ver el surtido que hay. Yo lo que se recomendaría es que antes de comprar nada, céntrate, estudia, lee, mira lo que hay y entonces ya compras, ¿no? Porque al final, si tú quieres recrear siglos segundos después de Cristo, no te vale una espada del siglo III antes de Cristo. Entonces, primero infórmate. Después, hay que ser coherente, que sea una coherencia coherente con lo que estás queriendo. Hay que ser coherente. En recreación histórica lo suyo es eso, que seas coherente, ¿no? Y si recreas siglo segundo, recreas siglo segundo. No recreas siglo III antes de Cristo, ¿no? Entonces, primero infórmate. Después, puedes ir a la tienda que tienen ya pues muchas cosas hechas, pues cascos, escudos, túnicas, lo que quieras. Luego también hay artesanos que te hacen lo que tú quieras. Te hacen cascos, te hacen cardiopila. Por ejemplo, mi cardiopila, eso me lo hizo un artesano de Zaragoza. El tridente que te he enseñado del casco, ese añadido, también me lo hizo el artesano. El casco sí es comprado, pero el tridente me lo hizo este señor. El cuchillo afalcatado también me lo hizo otro artesano. Y luego ya, cuando ya te metes en este mundo, ya sabes cómo funciona. El siguiente paso es hacerte tú las cosas. ¿Vale? Sí, yo supongo también como hacían ellos, imagino, ¿no? Es decir, como la realidad al final muchos eran que también que no podía tal, le tocaba mojar las castañas
Efectivamente. Por ejemplo, la Beruta, esta me la he hecho yo. Vamos, compré la madera, compré el hierro, bueno, me lo estuve haciendo alguna cosita de cuero, pues también me he hecho el lóculus. El lóculus es una mochila de cuero, pues también me hice el patrón y lo estuve cosiendo. Son cosas que al final, si te animas y eres muy aficionado, no te duele, ¿sabes? Porque te lo haces tú. Porque al final, no es que te vaya a costar ni más o menos caro, porque al final los materiales cuestan lo que cuestan, ¿sabes? Pero el tiempo que echas haciéndolo, pues está ahí, ¿no? Y si te gusta, por mucho tiempo que eches, lo vas a disfrutar. Entonces, resumiendo mucho, infórmate y después a lo que quieras. O te haces tú el equipo o no, o lo compras. Pero infórmate y sé coherente con la época que estás recreando, sea cual sea. Hay que invertir mucho más en cultura, en todos los sentidos. Tenemos que ser conscientes de que cultura es vida, es conocer nuestro pasado. Y cultura es leerte un libro, cultura es ver una infografía, cultura es vestirte de cualquier época y recrearla. Todo eso es conocimiento. Si se hace bien, todo eso es conocimiento, ¿no? Entonces, es muy necesario que nosotros hagamos todo eso, ¿no? Como recreador, también te puedo decir que cuando yo comunico ese conocimiento a la gente queda muy agradecida. Primero, porque no todos los días ves a un tío vestido de soldado romano explicando cosas. Entonces, eso a la gente le llama mucho la atención y se queda muy agradecida por la experiencia que le está brindando, ¿sabes? Porque ellos, las personas, vamos a nombrarnos todos, es más complicado que se lean un libro si realmente no le interesa. Sí. A nosotros sí no leemos un libro más técnico sobre algo porque nos interesa, pero a una persona que no a lo mejor no le gusta la historia, pues no lo va a... Pero sí se va a acercar a ver también. Y si le pica la curiosidad, te va a preguntar algo, ¿no? Entonces ya, con que se te acerque, con que te haga una pregunta, ya ha merecido la pena vestirse, porque ya estás transmitiendo conocimiento, ¿no? Incluso a aquellas personas que no les llama la atención. Así que... Qué bueno. Sí. Qué bueno. Además, me ha gustado esto que me estabas comentando, me ha venido a la mente. Hablamos ya hace tiempo, cuando hicimos el primer episodio, si no recuerdo mal, me comentaste, no sé si ha sucedido ya, todavía no lo habéis hecho, tenéis un evento programado que hacíais unas marchas con los compañeros y demás, y me comentaste que a ver si me podía animar yo, que yo te dije que si estaba libre, pues por supuesto me tiraba ahí a la aventura a sufrir por el campo. ¿Eso ha sucedido ya? ¿Lo tenéis planificado? Si me puedes un poco recordar... Las marchas invernales las solemos hacer finales de enero, principios de febrero. Así que ya, pues, casi que en breve nos tenemos que poner a planificar la siguiente marcha. La última marcha se hizo aquí en mi tierra, en Linares, se hizo por el paisaje minero y fue una experiencia súper chula, la verdad. Y ahí te das cuenta de muchas cosas. Ahí te das cuenta de que tú estás muy guapo vestido de romano, pero sabes que cuando tienes que ponerte a andar, te tienes que sujetar bien todo, porque si no se te cae todo por todos lados, ¿no? Entonces, sabes cómo tienes que coger la furca, cómo tienes que coger bien el pilum, cómo te tienes que amarrar bien el casco. Una inversión real, ¿no? Inversión de... Exactamente. Cuando te vistas, cuando te das cuenta de las cosas. Pues ojalá que para esas fechas pueda tener esas fechas libres. A mí me encantaría participar. Yo como recluta novato, ¿no? Como huelite que me invitaría por ahí, si vosotros me prestáis para poder un poco formar parte, sí me encantaría poder también documentarlo, si a tus compañeros les parece bien, un poco comentar eso, ir documentando las sensaciones, cómo son las panoplias, cómo es un poco pues la marcha, cómo sería el día a día, ¿no? de esos romanos, esa recreación, ¿no? Inmersiva, y poder compartirla con la gente que lo vea, a ver si así despertamos más gusanillo y a quien se anima también a participar. Oye, si conseguimos que más gente se anime a preguntar y a
a ponerse la panoplia romana, pues yo me sentiría muy gratificado, sería fantástico. Yo te digo que cuando te ponga cuando venga un evento, cuando te ponga una armadura, ay, ya dices, venga, vale. Ya hemos liado. ya me habéis liado, ya, venga, vamos a dejar. Sí, porque pica mucho, este mundo pica. Qué bueno. Yo de momento no, es decir, de momento ha sido, pues eso, mucho leer, mucho, bueno, aquí de forma digital, ¿no? Desde casa, como quien dice, hablar contigo y con otros compañeros, que esa ha sido una experiencia, ya te digo, cada vez estoy más a gusto. Yo veo mis vídeos del primero al segundo, o cuando hablé contigo al principio, y lo veo ahora y veo que, pues al final uno va cogiendo pues, más experiencia, más confianza, y estás más cómodo. Y bueno, te digo, yo estoy muy contento, han sido 2 meses muy intensos y no dejo de aprender y de ver diferentes etapas, diferentes personajes. Lo comentaba esta mañana con Jordi Sole, cuando hemos hablado de sus novelas. Cuando uno no conoce mucho sobre la historia, pues conoces a Julio César, ¿no? Los personajes más top, pero es que luego debajo de ellos hay tantas cosas, no está pues, Tito Labieno, Servilia, Cayo Mario, es decir, personajes que uno no conoce si no investiga más y que son espectaculares. Y bueno, pues estoy encantado de descubrir cada vez más cositas y hablar con vosotros, que también me deis feedback. Eso es una maravilla, no puedo estar más contento, la verdad. Sí. El saber apasiona, el conocer, el aprender, el profundizar sobre un aspecto que más te interesa, es un paseo apasionante. Yo lo disfruto mucho, tanto en recreación como cuando tengo que leerme algo para hacer alguna recreación virtual, lo que sea. Lo disfruto mucho. El saber, si lo disfrutas, es fascinante. Muy bien, Sergio, pues nada, no te quito más tiempo. Llevamos ya casi 2 horas charlando, que como decimos, se pasa rápido, pero al final el tiempo corre. Y bueno, eso, pues dejamos pendiente una siguiente charla, tanto para hablar de las panoplias de la reforma de Mario en adelante, que también es otra etapa muy interesante, y también, si te apetece y estás libre, hacer este análisis de cómo era la vida romana en la serie de Roma, que creo que lo refleja muy bien, pues un poquito comentarlo para arrojar más luz de lo que había en la época, de la época de Julio César y demás. Y lo dicho, pues espero que nos podamos conocer pronto, a ver si es en esas fechas que comentamos, en febrero, esas marchas, a ver si hay ocasión de que me escape. Si me dejan tanto la mujer como en el trabajo, a ver si me puedo escapar, ojalá que sí. Y lo dicho, muchísimas gracias por tenerte aquí de nuevo. Un hito, ya has invitado que repite en el podcast, ya tu segunda casa. Muchísimas gracias por el tiempo que me has dedicado y por compartir, y espero poder verte pronto por aquí. Pues nada, lo dicho, ha sido un gusto venir aquí por segunda vez. Las veces que quieras, yo estoy disponible para poder seguir divulgando y comentar cosas, porque al final es lo que me gusta, ¿no? Así perfecto. Que, pues, adelante, bueno, sin problema. Linares aquí está a tope con Ecos del Imperium, representando. Y lo dicho, muchísimas gracias por todo y nos vemos muy pronto, Sergio. Un placer. Chao.